Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor. Muy buenas tardes. Es un gozo poder compartir la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos y vamos a ver estamos meditando en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice la palabra del Señor, vamos a colocarnos en nuestros pies. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 14. Si quiere, hermano, su merced me sigue mentalmente en la lectura. Dice la palabra del Señor, capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos y no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una lectura bastante poderosa, como toda la palabra del Señor, hermanos, pero, queridos hermanos, acá hay una pregunta que ha rondado en las mentes de aquellos detractores del Evangelio. Y no solamente ahorita, sino a lo largo de la historia de la iglesia. Porque si la salvación, como nosotros creemos, es por gracia, porque es lo que la Biblia enseña, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios sin ningún mérito alguno en el hombre. Y podemos entonces decir que si es gratis, que si la salvación es por gracias, por gracia, sin mérito en el hombre, entonces podríamos pensar, es que esto promueve una cultura pecaminosa. Podríamos entrar a pensar eso, hermanos, ¿cierto? O podemos decir que entonces promueve una vida descuidada y pecaminosa en el creyente. Porque si la salvación es por gracia, pues yo que tengo que aportar nada, ¿cierto? Si todo es gratis, entonces la pregunta, ¿no tendremos a menospreciar la obra de Cristo? Yo creo que la pregunta es sí, la respuesta podría ser sí. Pero el apóstol Pablo anticipa esta objeción de una manera clara, de una manera punzante y definitiva. El versículo 2 dice: en ninguna manera. Ahí está claro, hermanos. Porque lo que pasa es que
esas preguntas que suceden en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, que si seguimos pecando, la gracia va a sobreabundar. Y Pablo lo que dice aquí claramente es: en ninguna manera. Pablo está diciendo tajantemente que la gracia soberana no es una licencia para pecar, sino que la gracia es el poder dado por Dios que destruye la tiranía del pecado en el creyente. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Y la gracia lo que hace es eso: destruye la tiranía del pecado en el creyente. Porque la justificación que nos ha dado Dios Padre en Cristo nos saca allá del sepulcro donde usted y yo estábamos. Y la santificación nos libera de esas viejas conductas cuando estábamos en incredulidad. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Pablo escribe aquí a la carta a los romanos más o menos en el año 57 más o menos, a creyentes que vivían en Roma, una ciudad marcada por la idolatría, una ciudad marcada por la inmoralidad y una ciudad marcada por el poder del pecado, pero también por el poder del imperio romano. Y en medio de esa cultura que celebraba el pecado, la iglesia necesitaba entender que el evangelio del Señor no solamente salva del juicio de Dios, sino que transforma completamente la vida del creyente. No podemos decir que es que si hemos nacido de nuevo en Cristo, no podemos decir que es que seguimos practicando los mismos pecados que teníamos antes de venir a Cristo. Romanos capítulo 1 al capítulo 5 nos enseña que todos somos pecadores delante del Señor, que la salvación es únicamente por gracia y mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 5 versículo 20 de Romanos dice: pero la ley introdujo para que abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y surge una pregunta aquí en estas palabras: y entonces, según él, si hay más pecado, entonces hay más gracia. Y es una pregunta que podemos estar haciéndonos. Entonces, ¿debemos seguir pecando para que haya más gracia? ¿Cierto que no, hermana? No sé, con su carita ya me hizo que no. Y así es. Porque se pudiera entrar a pensar de que como aquí sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, y muchos creyentes que dicen ser creyentes, entonces pecan para que la gracia del Señor sea manifiesta en sus vidas. O sea, piensan que la palabra del Señor les está dando, entre comillas, una licencia para pecar. Y eso no es así. Eso no es así. Y por eso Romanos 6 responde contundentemente que la gracia no produce una vida de pecado, sino una nueva vida en santidad. Porque a eso fue que usted y yo fuimos llamados. Y este pasaje también nos muestra cómo hay una unidad entre el creyente con Cristo. Porque antes, como se habló en el capítulo 5 desde el versículo 12 en adelante, estábamos anteriormente, cuando estábamos sin Cristo, andábamos unidos a Adán y por consiguiente la condenación. Pero ahora, por la gracia de Dios, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz del reino del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios hemos sido unidos a Cristo, como lo vamos a ver
más adelante en su muerte y en su resurrección. Y por eso el creyente ya no vive bajo el dominio de el pecado, sino bajo el poder transformador de la gracia de Dios. ¿Sí vemos, hermanos? Y aquí en los versículos del 1 al 10 podemos ver cómo el conocimiento de nuestra unión con Cristo. Y el versículo 3 empieza, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados con su muerte? Mire que Pablo está apelando al conocimiento de la iglesia, a la teología de la iglesia, y la razón por lo que hace Pablo, por lo cual es que un verdadero creyente no puede vivir en pecado de una manera habitual, como si fuera una atmósfera natural, hermanos. Porque está diciendo: ¿o no sabéis que todos ustedes, romanos, hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte? Mire que hay una realidad de la muerte. Hemos sido llamados a morir al pecado. Y no se trata de un esfuerzo personal, sino se trata del hecho legal que Dios había establecido en Cristo como representante nuestro. Debemos recordar que cuando estábamos sin Cristo, nuestro representante era Adán, ¿cierto? Sin Cristo, nuestro representante era Adán. Y por consiguiente estábamos muertos en delitos y pecados como Adán lo estaba. Pero allá ahora en Cristo, identificado con su muerte, con el bautismo y con la resurrección, ahora nuestro representante es Jesucristo. Y la penalidad de nuestra vieja vida fue completamente saldada en la cruz por nuestro representante, que es Cristo Jesús. ¿Sí vemos? Nos imputó su justicia, así como sin Cristo Adán nos imputó la justicia de Adán. Hay una realidad en la muerte. Mire cómo el teólogo John Stott lo afirma. Dice: la muerte de Jesús fue la paga del pecado, nuestro pecado, y lo hizo una vez y para siempre. Pero mire que ahí usa el bautismo cuando dice que hemos sido bautizados en su muerte. Pablo no está hablando aquí meramente de ese rito externo que nosotros practicamos como iglesia, ese sacramento, sino está hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Pablo en primera carta a los Corintios lo afirma de la siguiente manera: en el capítulo 12, versículo 12 y 13, Pablo dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. ¿Sí vemos? Que está hablando es a nivel general, que todos nos identificamos como creyentes en la muerte y en la resurrección de Cristo. Aquí Pablo, eso es lo que está dando a entender cuando dice que nos identificamos con su muerte. Y en el versículo 6 nos dice que no sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire cómo aquí Pablo nos está diciendo que somos injertados en el cuerpo
del Señor, porque como creyentes nos identificamos con su muerte y con la resurrección de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es que el bautismo en agua es un símbolo visible de la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. El bautismo es una manifestación de que yo he sido creyente, pero el bautismo no salva. Simplemente es una manifestación de que yo he creído y he puesto la fe en el Señor, pero el bautismo no salva. Y aquí Pablo está diciendo en el versículo, como leímos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y cuando Pablo se refiere al viejo hombre, lo que Pablo está diciendo aquí es todo lo que éramos en Adán. ¿Sí vemos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Todo lo que ustedes eran en Adán fue crucificado en la cruz. ¿Junto con quién? Con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, dice ahí. Para eso fue que Cristo fue a la cruz, para que el cuerpo de pecado en mi vida, en mi viejo hombre, fuera destruido. Porque nuestra carne es como un instrumento de pecado. Esta mañana hablábamos con los hermanos de la clase para membresía y hablábamos de Romanos 7, de cómo Pablo, siendo el apóstol del Señor, de cómo escribió una cantidad de epístolas. En el capítulo 7 dice: miserable de mí. ¿Por qué? Porque Pablo deseaba servir al Señor, pero muchas veces la carne lo llevaba a hacer cosas que él no quería. Y él respondió diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo empieza en el capítulo 8 de Romanos diciendo: ¿quién acusará a los escogidos? Absolutamente nadie. Si ve la confianza del creyente, porque aún también el creyente tenemos pecado en nuestra vida, pero la pregunta es: ¿quién nos justificó si fue el Señor? ¿Quién nos acusará si Cristo fue el que nos justificó? Si Cristo con su sangre fue el que nos compró. Si Cristo fue el que crucificó el viejo hombre allá en la cruz del Calvario. Cristo fue el que crucificó su vida para que nosotros también pudiéramos ser justificados a través de ese sacrificio glorioso. ¿Para qué? Para que el viejo hombre sea, o para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que ya no sirvamos más al pecado, hermanos. Eso es lo que este versículo 6 nos está diciendo. Para que ya no seamos más esclavos de quién, del pecado. ¿Por qué? Porque como creyentes pueden decir: venga, si Cristo me dio la salvación por gracia, entonces yo puedo vivir como se me dé la gana. Eso es lo que querían decir los romanos, pero Pablo les dice: no, porque el viejo hombre que era en Adán fue crucificado en la cruz en Cristo, y ya no vive usted, como Pablo dice, mas ahora Pablo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo en Adán, ahora nuestro referente, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente antes andábamos en esclavitud, pero si hoy fuimos unidos en su muerte, en su sacrificio, ciertamente caminaremos en la novedad de esa vida nueva y resucitada. Caminaremos porque hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. A veces, como creyentes, debemos tomar iniciativas donde el Señor nos ayuda para crucificar a ese viejo hombre. Pero muchas veces, como creyentes,
seguimos teniendo esos comportamientos de ese viejo hombre, de ese hombre natural. Y muchas veces, si reflexionamos en nuestras vidas, podemos decir, venga, ¿qué clase de amistad como creyentes tenemos? Si estamos saliendo con amigos, con amistades que constantemente nos llevan al pecado, que constantemente nos llevan a desobedecer al Señor. Y como creyentes, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pues, hermanos, debemos tomar distancia de esas amistades que no glorifican al Señor, que nos llevan a pecar, porque nos están llevando a ser tentados. El celular, hermanos. Uno ve que ya las parejas ya hoy no charlan. Llegan a su cama y empieza cada uno en su teléfono hasta medianoche. Hermanos, el celular también se convirtió muchas veces en una puerta de tentación, hermanos casados. Cuando le llega publicidad de esa pornografía, hermanos, debemos estar muy cuidadosos con ellos, porque se necesitan límites aún en las mismas redes sociales. Querido hermano, ¿cuántas veces no hemos perdonado, hermanos? Hemos tenido resentimientos escondidos, y ese es el producto del viejo hombre que no ha sido, querido hermanos, crucificado. Necesitamos perdonar. Muchas veces, si hay inmoralidad secreta en nuestras vidas, muchas veces hay inmoralidad, muchas veces la gracia del Señor nos lleva al arrepentimiento, pero cuántas veces hacemos cosas que van en contra del Señor. Si la palabra del Señor es clara aquí, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si vemos, hermanos, la evidencia de una nueva vida no es una perfección absoluta, sino una nueva dirección, una nueva directriz en el Señor, un cambio de vida. Y querido hermano, si hoy en esta mañana hacemos una reflexión seria, profunda en nuestra vida, y si nosotros meditamos y decimos, no, es que ya no sentimos dolor por el pecado, debemos reflexionar en nuestras vidas. Si en nuestra vida no hay un dolor genuino por el pecado, si a veces no hay resistencia por el pecado, caemos fácilmente en él. Debemos reflexionar, mis queridos hermanos. Debemos reflexionar si no hay el deseo de santidad en nuestras vidas. Debemos reflexionar en eso. Debemos examinar hoy mismo si realmente, si hemos entrado o si hemos sido unidos en la muerte y en la resurrección de Cristo. Debemos reflexionar en eso, hermanos, porque a veces somos complacientes con el pecado, y aquí Pablo está haciendo muy claro, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, debemos reflexionar, porque la gracia que justifica es la misma gracia que rompe las cadenas del pecado. Es la misma gracia, hermanos, y debemos reflexionar. Pero mire que Pablo no se queda solamente ahí. Versículo 11 dice: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Mire cómo Pablo está aquí, hay un mandato. Dice, considere. Dice, así que también vosotros consideraos. O sea, ustedes piensen, ustedes mediten, consideren si ustedes son muertos al pecado. Consideren, usted mismo sabe, hermano, si ha muerto al pecado, sí o no. Usted mismo sabe, y Pablo le está diciendo a los romanos, y no solamente a los romanos, sino usted y yo debemos considerar si hemos sido muertos al pecado. Aquí lo que Pablo dice, no, venga, no piensen si ustedes, sino mediten, profundicen. No es un acto mental, no, o no es una fantasía, o no es psicología, o no es autogestión que Pablo le está diciendo. No, Pablo no les está diciendo. Es un acto firme de fe que toma como base la realidad legal consumida en la postura diaria en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo diariamente? ¿Cómo nuestra vida manifiesta que hemos sido muertos al pecado y resucitados en la resurrección del Señor Jesucristo? Hay una actitud continua en nuestra vida. Es un mandato que implica una actitud constante en cada uno de nuestras vidas. El creyente debe mirar la cruz de Cristo. El creyente debe mirar la tumba vacía del Señor. El creyente debe contar con el hecho de que su vieja vida llegó a su fin. El creyente debe saber que su deuda ya fue pagada y que el dominio legal del pecado sobre usted y sobre mí ya ha caducado. Porque ya no nos gobierna el pecado. Porque aquí lo que está diciendo Pablo es que nos identificamos, vuelvo y repito muchas veces, el creyente debe identificarse con la muerte. Y eso significa sepultura, que hemos muerto al pecado, pero también con la resurrección en Cristo, o sea que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y por eso dice más adelante, no reine el pecado en vosotros. Si vemos qué confrontación fuerte que Pablo nos está haciendo, no solo a la iglesia de Roma, sino a usted y a mí. Ya la cuenta fue saldada, pero a veces vivimos como si la cuenta no fuera saldada. Mire que esto es cuestión también de fe. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, estaba el rey Saúl en guerra con los filisteos y había salido Goliat, un paladín. Había salido a pelear contra el ejército del pueblo del Señor. Pero este pueblo, este ejército, estaba supremamente atemorizado de este paladín, de este hombre grande, fuerte. Y en este primer libro de Samuel, capítulo 17, los varones de Israel tuvieron mucho temor, y dice, y todos los varones, versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Sí ve lo que producía Goliat frente al ejército? Pero llegó David, un siervo del Señor, el menor de los hijos de Isaí, y al ver eso que estaba pasando y al ver el temor de ese ejército, David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese
filisteo, el más joven de la casa. ¿Y por qué no tenía el mismo temor que todo el ejército tenía? Porque David tenía una diferencia. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. ¿Sí ve? Y David respondió: vea, Señor, le dijo a Saúl, cuando venía el león por mi oveja, cuando venía el oso, yo me enfrentaba y ¡cras!, lo mataba, al oso y al león. Y David le dice: Señor Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo sacaba y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Sí vemos? Y David sigue diciéndole a Saúl, versículo 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si vemos cómo David era diferente a todo ese pueblo, cómo tenía fe en el Señor, en su Dios. Y muchos tergiversan este pasaje porque dicen: no, tú eres como David, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre sin temor, un hombre de batallas. Pero lo que está reconociendo aquí David es que él iba en el nombre del Hijo o del ejército del Dios viviente. Él iba en el nombre de Dios. Y cuando se ve ahí David frente a Goliat, David no peleó confiando en sí mismo. Recordó quién era Dios. David recordó quién era Dios y cómo había obrado antes en la vida de él. La batalla comenzó en fe, hermanos. De la misma manera, usted y yo como creyentes peleamos contra el pecado, recordando cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque nosotros no batallamos solos, hermanos. Nosotros batallamos en Cristo, porque Él ganó la batalla por el pecado en la cruz. Ahora nosotros estamos batallando en este cuerpo, pero las fuerzas son del Señor. Las fuerzas son de Dios. Hay una batalla espiritual que comienza creyendo correctamente. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me identifico con el Señor en su muerte y en su resurrección, y por eso soy hijo del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros como creyentes, hermanos, intentamos luchar únicamente con nuestras fuerzas? ¿Y sabe qué pasa, varón de Dios, hermana? Terminamos flaqueando y terminamos cayendo. Mire cómo Pablo enseña siempre a pelear. Debemos recordar nuestra identidad. Nuestra identidad. Tal vez, hermano, usted que está en esta mañana, en este lugar, de pronto estás cansado de luchar, hermano. Tal vez lleva años luchando contra un pecado, hermanos. Posiblemente te identificas posiblemente más con el fracaso que con Cristo. Posiblemente sentimos muchas veces vergüenza espiritual. Muchas veces sentimos vergüenza de venir aún a la casa del Señor, porque aún el pecado nos ha debilitado, hermanos. Pero mis queridos hermanos,
no pierdan o no perdamos la identidad que tenemos en Cristo. Porque cuando venga la culpa, hermanos, cuando venga la culpa, debemos recordar que Cristo está por nosotros. Que Cristo está ahí frente a nosotros. Que cuando venga la culpa y usted piense en su mente y diga: estoy luchando con el pecado y posiblemente nunca podré cambiar. No sé si posiblemente usted ya lo tiene en su mente, pero Romanos 6 es un aliciente para usted y para mí, para aquellos que pecamos y venimos a Cristo y pensamos que no podemos. Pero Romanos 6 es un aliciente para usted y para mí, porque nos recuerda algo glorioso, porque la gracia de Dios no solamente perdona, sino que también la gracia de Dios transforma, hermanos. Eso es lo que hace la gracia de Dios. No importa cuán grande es su pecado, hermanos, no importa. La gracia del Señor en sí, en la obra de Cristo, es superior. Queridos hermanos, cuando esos pensamientos diariamente lleguen a tu vida, siempre recuerda en quién estás. Siempre recuerda que cuando la culpa venga, recuerda que Cristo ya pagó en la cruz. Hermano, cuando la tentación venga a tu vida, recuerda que el pecado ya no es tu dueño, que ya Cristo pagó, que por ser hijo del Señor ya no vives en esclavitud del pecado, ya eres libre en la obra de Cristo en la cruz. Cuando el pecado venga, predícate, hermano, predícate a tu alma y di: yo he muerto al pecado porque Cristo pagó por mí, porque mi deuda fue cancelada en la cruz, hermano. Predícale a la tentación, porque mi identidad, ya no me identifico con el pecado, sino ahora me identifico en Cristo Jesús. Hermanos, predica a tu alma cuando la tentación venga, y si caes, predícate más, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mire, hay un aliciente que es la obra de Cristo. No estás solo. No estás solo en la batalla. Cristo está contigo porque Él ya venció. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 12. Sigue hablando el apóstol y dice: no reine el pecado, hermanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sabía que nosotros somos mortales, ¿no, hermanos? Sabía que sucumbiremos, que algún día, si no venía el Señor, nos llamará el Señor, algún día. Entonces lo que Pablo dice: no reine, está diciendo, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está diciendo: no reine. El apóstol no se refiere aquí a una vida perfecta y absolutamente sin pecado en este mundo, no, sino que el reinado y el señorío del pecado ya no te gobierne, porque ya no eres esclavo del pecado. Y por eso dice: como no eres esclavo del pecado, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque el pecado mora, claro, en el creyente, hermano. Pero cuando habla de no reine, debemos saber que hay un trono. Cuando habla de reino es porque tiene que haber un rey, ¿cierto? No reine. Y aquí ya el trono, o ya quién ha ocupado mi vida, o quién era el dueño, o quién estaba centrado en el trono de mi vida, ya ha sido destronado. Y por eso dice: no reine el pecado en este cuerpo mortal. Sino en vez de reinar, ¿qué tienes que hacer? Versículo 13: ni tampoco
presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Venga, no reine en vosotros el pecado, pero tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Está hablando de que no debemos presentar nuestros miembros al pecado. El apóstol nos exhorta a no presentar nuestros miembros. ¿Cuáles son nuestros miembros? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Mi suegra dice, ya es mi suegra para que no la conozca, para que el que no la conoce. Mi suegra dice los ojos, claro que sí. ¿Qué más? ¿Cuáles son los miembros? ¿Qué más? ¿Cuáles? La boca, dice el hermano, claro que sí. ¿Cuál otro? Las manos, ¿sí? Los oídos, nuestro cuerpo, todo, ¿cierto? Dice, no presentar vuestros miembros. Habla de nuestras manos, ojos, nuestra mente, nuestra lengua. ¿A qué? No debemos presentar todo eso, todos nuestros miembros, como instrumentos de iniquidad. ¿Sí vemos, hermanos? Cuando usted habla, usted debe pensar qué es lo que está hablando. Si ese instrumento, si ese miembro está glorificando al Señor o no. Cuando hablas contra alguien, hermano, ¿estás glorificando al Señor? Cuando hablas mal de tu esposa, ¿estás glorificando al Señor? Cuando hablas mal de tu esposo, ¿estás glorificando al Señor? Cuando hablas mal de tus padres, ¿estás glorificando al Señor? Cuando estás viendo, ¿será que el Señor se deleita cuando tú ves pornografía? Yo no creo, hermanos. Cuando estás hablando con tu lengua, ¿estás diciendo falso testimonio contra alguien? Dice aquí que no debemos presentar nuestros miembros, ¿a dónde? Al pecado. ¿Cómo? Como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como, dice aquí el versículo 13, sino presentaos vosotros mismos, vosotros, todos nosotros, como vivos de entre los muertos. ¿Sí vemos? Y vuestros miembros a Dios. ¿Sí ve todo? La boca, los ojos, los oídos, todo, su lengua, como instrumentos de justicia. ¿Sí vemos? Como la palabra del Señor nos enseña. Y en ese versículo 13 hay dos presentaos, porque el primero dice ni tampoco presentéis. ¿Sí vemos? En un solo versículo hay dos apuntes acerca de presentar. Y dice, sino presentaos vosotros mismos. Ahí hay dos apuntes acerca de ese verbo presentar. Debemos considerar esta parte. ¿Por qué? Porque como ya hemos afirmado que nos identificamos como hijos del Señor por su muerte y su resurrección, ahora que viene versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sí vemos, hermanos? O sea, ya el pecado ya no es el Señor de su vida. ¿Sí vemos por todo lo que ha pasado el apóstol? ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire que este versículo 14 contiene un combustible soberano para la santidad. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y volvemos a donde empezamos. Entonces, ¿la gracia me da a mí la oportunidad de seguir pecando? La respuesta es no, hermanos. La gracia no me da pie a mí para el libertinaje. La gracia no me da pie a mí para, como muchos legalistas han entendido este versículo, o como hay una secta que dice que se llama Creciendo en Gracia, que ellos piensan que van al Señor y ya viven como se les da la gana, como quieren. No, eso no es lo que la palabra del Señor
nos enseña, porque la palabra del Señor nos está llamando es a santidad. Mire lo que pasó en Génesis 39, en la historia de José. José en Egipto, podemos ver una poderosa imagen acerca de cómo fuimos llamados los creyentes a santidad. Podemos ver en la historia, en ese versículo 39, cuando José está con la esposa de Potifar. Cuando Potifar, el capitán de la guardia, le dio toda la casa a José para que la gobernara y le dijo: usted puede tener acceso a todo, pero a lo único que no puede tener acceso es a mi esposa. Con ella sí, nada, José. Pero ¿qué pasó? Versículo 7 del capítulo 39 dice: aconteció después de esto de que Dios bendijo a José, y la casa de Potifar a través de José fue bendecido, este hombre a través de José. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Terrible. Este hombre José, un joven rozagante, simpático. Y yo también creo que la mujer de Potifar era simpática, no me lo dice ahí, pero yo también creo. Pero mire la insinuación de esta mujer. Dijo José: Josecito lindo, duerme conmigo, mi amor, mi corazón. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cierto? Y podemos ver cómo José le dice en el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, refiriéndose José a la esposa de su jefe, de Potifar. Porque cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues, dice José, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? José no estaba pensando en Potifar, él estaba pensando era en su Señor, de cómo le fallaría a su Señor. Y por eso usted y yo en esta mañana, hermanos, la palabra del Señor nos lleva a reflexionar. ¿Qué hizo José? José no se puso a decir: uy, venga, no, estémonos aquí junticos que yo no caigo. No, José no dijo eso. ¿Qué hizo José? Si yo te vi, no me acuerdo. José salió corriendo, hermanos. Huyó de allí. ¿Por qué? Porque José entendió que pertenecer a Dios requería decisiones radicales. Querido hermano, querida hermana, todo lo que nos lleva a la tentación debemos huir de eso. Debemos huir para la gloria de nuestro Dios. La crucifixión del viejo hombre debe conducir, hermanos, inevitablemente a una vida rendida y consagrada en el Señor. Se requiere que tomes decisiones radicales y dejemos, hermanos, de coquetear con el pecado. El pecado no tiene misericordia, pero la gracia del Señor sí. Debemos entregar hoy de manera decisiva nuestros miembros a Dios. Lo que tú hablas glorifica al Señor. O querida hermana madre, lo primero que haces: chino berriondo, no sirve para nada. ¿Estás maldiciendo a tus hijos, hermanos? ¿O qué le dices a tu esposa? ¿O qué le dices a tu esposo? Amados hermanos, debemos saber que Dios nos ayuda. Y si a veces somos escasos de sabiduría, Santiago dice que pedíamos a Dios que Él la da en abundancia. Dios da. Pida al Señor para que pueda guiar tu casa, tus hijos, tu esposa.
Pida a Dios para que pueda ser esa mujer ayuda idónea para tu esposo. Amados hermanos, el Evangelio de la gracia soberana no produce cristianos descuidados ni licenciosos. Hermanos, si dejas de orar, un día están dando cabida al pecado en tu vida, a que Satanás te coja débil, hermanos. Debes orar al Señor, debes meditar en la palabra del Señor, debes hacer todas esas bondades piadosas, porque la provisión de Dios para una vida que le agrada es perfecta y completa en el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el llamado al Evangelio es caminar con gozo en una novedad de vida que agrada a nuestro Padre Celestial. Que meditemos en esta mañana, que la gracia del Señor nos siga ayudando y que podamos reflexionar si nosotros estamos coqueteando con el pecado, hermanos, si damos pie para que el pecado tome fuerza en nuestra vida. Debemos recordar que hemos sido llamados en Cristo para identificarnos con su muerte, pero también con su resurrección. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos has enseñado en tu palabra, Señor, que tú eres quien nos fortalece, Dios, que tú eres quien nos levantas, que nos ayudas, Señor, y gracias, porque tú eres bueno, Señor, en gran manera, porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor, y gracias, Señor, porque todos los días podemos ver tu gracia, tu misericordia y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.